Doctor, buenas tardes, le escucho bien claro. Se cortó cuando le estaba respondiendo. Ah, ya, disculpa, gracias. No, no hay ningún problema. Gracias, muy amable. Marjorie Ya, Villarruel, doctor. qué tal me escuchas? Marjorie, Profesor, Marjorie, buenas noches. Sí, se le ¿qué escucha bien, tal? profesor. Gracias, muy amable. Entonces, arrancamos en una, en dos, en tres, vamos. Vamos, vamos, vamos. Arrancamos ahí con el tema. Estamos con el tema esta semana de las bolsas mundiales, ¿no? El término bolsas alude al mercado bursátil, ¿no? El mercado bursátil dijimos en la clase pasada que era un mercado alternativo, ¿no? Alternativo al mercado bancario, ¿no? Así como uno al mercado bancario va a ahorrar, va a invertir o va a solicitar un préstamo, igualmente el mercado bursátil o las bolsas podemos hacer las mismas operaciones. Claro, con otros procedimientos que de alguna manera general ya anunciamos la semana pasada. Bueno, perdón, la clase pasada, ¿no? Bueno, ahora continuamos con este estudio. Ahorita tenemos aquí un material que vamos a compartir. Un momentito. Es muy bueno saber en esto de la bolsa los índices que tiene cada bolsa, ¿no? Ya vimos que en el caso del Perú había al menos hasta cuatro índices básicos, ¿no? El índice general, el índice selectivo, el índice Lima 25, el índice del buen gobierno corporativo, y además había una serie de índices pues, de acuerdo con el tipo de empresa, de acuerdo con el sector donde se desarrollan las empresas, ¿no? Por ejemplo, se habla del índice industrial, del índice tecnológico, del índice financiero, del índice de las empresas financieras, etcétera, ¿no? Bueno, algo muy similar ocurre en Estados Unidos, ¿no? Es más, lo que ocurre acá en el país, de hecho, lo hemos copiado de Estados Unidos o de otra bolsa del mundo, ¿no? Y, y entonces en este momento, como el tema es bolsas mundiales, vamos a entrar justamente a ver esos índices, lo más importantes que hay en Estados Unidos. Índices bursátiles de Estados Unidos, como dice acá nuestro buen colega Alfonso Morales Romero, que el otro día ya lo recomendé para que sigan sus materiales ahí. Él es un experto en bolsas y especialmente de Estados Unidos, ¿no? Hola, mi nombre es Alfonso Morales Romero. Yo soy un profesor de Cyber Education y hoy día les a ustedes los índices bursátiles de Estados Unidos, paso a paso. Los objetivos de este video son: número 1, definir qué son índices bursátiles de Estados Unidos; número 2, introducir los principales índices bursátiles de Estados Unidos; y número 3, introducir instrumentos financieros que copian los índices bursátiles de Estados Unidos. Entonces, antes de comenzar, solamente lo pido a las personas que están viendo este video que se suscriban al canal si es que no lo han hecho todavía, y si es que los videos son de utilidad para ustedes, lo den un me gusta. Y con eso continuamos. Normalmente uno como inversor, cuando utiliza estos servicios así como Yahoo Finance o Barron's Data o cualquier tipo de servicio financiero, vamos nosotros a encontrar ciertos números que lo llaman los índices. Y ejemplos son, por ejemplo, S&P 500, el Dow 30, el Nasdaq, el Russell 2000. Y después van a ver ciertos números. Por ejemplo, acá dice que el S&P 500 está a este número 2.867 puntos y hay una subida, y acá tú puedes ver acá un número ha subido y un porcentaje ha subido. A veces hay bajadas dependiendo de los días, ¿no? Todos los días esto está fluctuando y muchas personas no saben qué significa esto. Entonces lo que pasa es que en Estados Unidos, si unimos la bolsa de Nueva York y la bolsa del Nasdaq,
en acciones específicamente, hay como más de 5.000 empresas que tienen acciones que están cotizando en esas bolsas. Y la cosa es de que uno como inversor lo que desea es ver el comportamiento de los precios de un grupo de esas acciones para ver cómo están comportándose en el tiempo. Y la agrupación se puede hacer basado en diferentes características y ver en grupo cómo fluctúan los precios de estas acciones, viendo el indicador que es el índice básicamente. Entonces podemos separarlo con respecto al tamaño de la empresa, las empresas más grandes a las empresas más pequeñas. Podemos separarlo en sectores, como mencionaba en el anterior video. Hay diferentes sectores, por ejemplo, el sector de utilidades, el sector de consumo cíclico, etcétera, etcétera. También podemos nosotros separarlo basado en liquidez, cuáles son las acciones que son más líquidas de estas empresas y también otras características que nosotros como inversores estamos interesados en ver. Entonces los índices bursátiles agrupan instrumentos financieros así como acciones de empresas con ciertas características y agrupan los precios de estos instrumentos en un solo número para que los inversores puedan comparar precios actuales con precios históricos y así calcular el comportamiento del mercado. Existen también índices que agrupan todas las empresas que tienen acciones que se cotizan en la bolsa de valores y así tener una información más amplia para ver cómo el mercado en total se está comportando. Pero la idea clave acá es que te da un número específico. Como inversores, nosotros siempre queremos comparar o tener un número, un punto de referencia para ver si es que los precios de las acciones de estas empresas que están cotizando en las bolsas de valores están subiendo o están bajando. Y podemos ver ese comportamiento año tras año. Hay mucha información sobre esto. Ver, por ejemplo, la historia de 100 años de rendimiento, cómo la bolsa ha dado, o la rentabilidad que uno puede recibir. Todos son importantes factores que uno como inversor siempre está interesado en ver. Entonces, ahora bueno. Correcto, y revisamos un ratito ahí para comentar, ¿no? Podemos ver que lo que está diciendo aquí el colega, que podemos encontrar índices que reúnen determinadas características, ¿no? Por ejemplo, por el tamaño de las empresas, ¿no? Las grandes empresas por ahí están reunidas en un índice, ¿no? Como ocurre acá en la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo, con este índice Lima 25, donde están las 25 más grandes empresas o las empresas que tienen más movimientos bursátiles en la bolsa. Igual allá en Estados Unidos, como este índice Standard & Poor's 500, por ejemplo. Standard & Poor's 500, o también representado como S&P 500. S500 indica, digamos, que agrupa las 500 más grandes empresas de Estados Unidos. Y ustedes saben que en los últimos tiempos se han destacado mucho el aspecto tecnológico, ¿no? Y esas empresas como Facebook, como Google, como Twitter y otras, ¿no? Y otras ahí aparecen ahí en los famosos sectores, ¿no? Y estas que me acabo de mencionar son parte del sector tecnológico, ¿no? Pero sectores también hay el industrial, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el Nasdaq, un índice de Estados Unidos, el Nasdaq, donde agrupa las empresas industriales. Y luego otro grupo, digamos, de empresas que reportan el índice de mayor liquidez, es decir, de mayor disponibilidad de dinero para las empresas, ¿no? Y así pueden organizarse de distintas maneras, ¿no? Cuando hay otros, puede haber, digamos, muchos índices, algunos de menor movimiento, de menor peso, ¿no? Cuando nos hablan de estos índices, quiere decir que cuando un inversionista quiere comprar, por ejemplo, algún instrumento financiero, llámese acciones, bonos, letras del tesoro, de Estados Unidos, en este caso, ¿no? Puede hacerlo comprando directamente estos instrumentos, o puede comprar un índice, que es de alguna manera la mejor alternativa, ¿no? Porque cuando compra un índice tiene pues ahí muchas acciones,
o muchos otros instrumentos, ¿no? Y entonces es posible que en una gane y en otro pierdan. Y es ahí donde se aplica, por un lado, la diversificación financiera y por otro lado se aplica la compensación, ¿no? No en todos, pues uno va a perder, ¿no? Y entonces por ahí perderá en algunos y va a ganar en otros, ¿no? Es muy aplicado en finanzas, como creo que la clase pasada también ya comenté, esto de la diversificación y la correspondiente compensación, ¿no? Seguimos. Información sobre esto, ver por ejemplo la historia de 100 años de rendimiento, cómo la bolsa ha dado, o la rentabilidad que uno puede recibir. Todo Eh, este, Esto que dice el colega, podemos encontrar así corrida de datos de 50, 60, 100 años, ¿no? Donde cuando uno hace el famoso análisis fundamental o el análisis técnico de estas empresas, eh, reúne datos, ¿no? Reúne datos como para estudiar y animarse a invertir, ¿no? Incluso sobre esto hay libros. Revisen, por favor, incluso este libro que voy a mencionar, que posiblemente les hayan dicho sus profesores con otros temas, es el libro de Finanzas Corporativas de Stephen Ross. Finanzas Corporativas de Stephen Ross. Bueno, en sus primeros capítulos justamente de este libro hace referencia a una corrida de datos de 70 años, más o menos 70 años, ¿no? Y el objeto es determinar cuáles son los instrumentos que más prefieren los inversionistas, ¿no? A veces uno puede decir o puede pensar que los inversionistas buscan, por ejemplo, los bonos porque te dan más seguridad y son de renta fija y te dan más seguridad en tus inversiones, ¿no? Pero no es tanto así. Está demostrado en este libro que durante esa corrida de datos de 70 años, los inversionistas más prefieren las acciones comunes, que son las que tienen más riesgo y por tanto, claro, dan mayor rentabilidad. No se olviden que en finanzas ocurre esto. Este es un principio en finanzas. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. De alguna manera esto así se compensa, ¿no? El inversionista está, digamos, consciente de que si asume, digamos, altísimo riesgo, como es comprando acciones comunes, tanto acá en Lima como a nivel internacional, está corriendo mucho riesgo. Pero claro, de hecho, y está demostrado, como acabo de indicar, que va a recibir una mayor rentabilidad, pero no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Generalmente en el mercado bursátil, esa rentabilidad que buscan los inversionistas no se da en el corto plazo, se da esencialmente en el largo plazo. Y mientras más largo sea el plazo, es mejor, ¿no? De modo que si invertimos en cualquier bolsa del mundo, no esperemos pues recibir utilidades a fin de año, ¿no? Porque eso no, posiblemente no se dé, pero sí, digamos, en 5, 10, 15, 20 años se va a ver esa rentabilidad que se busca. De forma que para invertir acá hay que ser muy paciente, ¿no? Muy paciente. Y los grandes inversionistas como Warren Buffett, Dalio, anoten esos nombrecitos, Warren Buffett, se escribe como algo de bufete, algo así, Buffett, y el otro Dalio, son grandes inversionistas mundiales que cuentan, ¿no? Que cuentan sus experiencias y ellos pues han tenido toda la paciencia, y tienen, ¿no? Porque están vivos. El de Buffett ya es bastante mayor, el otro un tanto menos, y así hay una serie de inversionistas mundiales que lo han hecho, digamos, teniendo la paciencia del mundo, la santa paciencia, como alguna vez dijo un cómico peruano. Aquí hay que tener una santa paciencia, digamos, ¿no?
y a veces no lo tenemos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver para creer, ¿no? Ahí estamos acostumbrados a lo líquido, ¿no? Estamos acostumbrados al mercado real, ¿no? Compras camotes a un sol y lo vendes a 2 soles y ya ganaste y ya viste esa liquidez, ¿no? Acá no lo vas a ver así tan rápido, ¿no? Es en el tiempo donde se invierte. Y esa es la naturaleza que tenemos los peruanos que nos lleva, digamos, a no utilizar tanto el mercado bursátil acá en Lima y menos el mercado bursátil internacional. Antes que continuemos aquí, cualquiera de nosotros podría invertir en la bolsa de Nueva York o en cualquier bolsa del mundo a través de su sociedad agente de bolsa. Primero tenemos que contactarnos con una sociedad agente de bolsa y ver de qué servicio presta y no los costos que vamos a asumir por el servicio que nos van a dar. Y luego abrir una cuenta, así se llama, abrir una cuenta dentro de cada sociedad agente de bolsa. A nivel internacional le llaman broker, pero acá nuestra sociedad es agente de bolsa. Entonces abrimos una cuenta ahí y entonces, de acuerdo con lo que queremos comprar, depositamos dinero ahí en esa cuenta. Y es la sociedad agente de bolsa que va a hacer el trabajo por nosotros. Continuamos aquí viendo esto de los índices bursátiles de Estados Unidos. Son importantes factores que un inversor siempre está interesado en ver. Entonces ahora yo voy a entrar un poco más en detalle para que ustedes sepan cómo funciona todo esto. El último informe anual del Intercontinental Exchange, que es el pariente del New York Stock Exchange, informan que existe 2.200 empresas que tienen instrumentos que están cotizando en las bolsas del New York Stock Exchange. Ahora, según el último informe anual del Nasdaq Incorporated, actualmente existe 3.058 empresas que tienen instrumentos que se cotizan en esta bolsa. Entonces, si sumamos las dos bolsas, el New York Stock Exchange y el Nasdaq, tenemos casi más de 5.000 empresas. Ahora, lo que pasa, existen empresas así como el S&P Dow Jones Índices, o por ejemplo el FTSE o el Wilshire, que son empresas privadas que se especializan en crear índices y en operar estos índices. Entonces existen diferentes índices, existe el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones Industrial Average, índices que siempre vemos todos los días cuando nosotros monitorizamos los mercados. Después el FTSE también produce el FTSE Russell. Después tenemos el Wilshire 5000. Yo voy a hablar más del Wilshire 5000 en otros videos para que ustedes sepan cómo utilizar este índice para analizar la bolsa. Ahora el otro también es el Nasdaq Composite, que está acá. Es de que aparte de estas empresas privadas que se encargan de producir estos índices, las mismas bolsas también producen sus propios índices. Por ejemplo, tenemos el Nasdaq Composite producido por la bolsa del Nasdaq, entonces también tienen ahí acciones de las 3.058 empresas que se cotizan en el Nasdaq. Y tenemos el New York Stock Exchange Composite Index, que tienen acciones que se cotizan en la bolsa de Nueva York. Ahora, ¿qué contienen estos índices bursátiles? Porque yo he mencionado, ¿no?, que estos índices agrupan a las empresas, ya sea por tamaño, o sea por sectores, o sea por otras características. Y el Standard & Poor's 500 agrupan las empresas más representativas de las bolsas de Estados Unidos. Ejemplos incluyen, por ejemplo, la empresa 3M, la empresa Apple y Amazon, etcétera, etcétera, obviamente a llegar hasta las 500. Después tenemos el Dow Jones Industrial Average, que se enfoca exclusivamente en empresas de Estados Unidos, más que todo los large caps. De eso voy a hablar más en otros videos, que son 30 empresas en total. Tenemos, por ejemplo, Coca-Cola, Procter & Gamble, Microsoft, Boeing. Y estas empresas también están incluidas en el Standard & Poor's. Después tenemos el Nasdaq Composite, producido por el Nasdaq. Y este índice contiene empresas como Intel, eBay, Cisco, etcétera, etcétera. Después tenemos, por ejemplo, el FTSE Russell 2000, creado por el FTSE, que es una empresa británica, que básicamente el dueño es la bolsa de Londres. El Russell 2000 se enfoca exclusivamente en los small caps. Son empresas pequeñas que tienen acciones que se cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Y estas empresas no son tan conocidas, pero quizás algunos de ustedes más o menos lo saben. Por ejemplo, tiene el Boston Beer Company Incorporated, tiene la empresa Yelp, tiene la empresa el Cheesecake Factory,
tiene el Papa John's, son empresas pequeñas que están cotizando en las bolsas de Estados Unidos. Y ahora, si ustedes quieren saber los componentes de cada uno de estos índices, acá abajo del video he puesto un enlace para que ustedes sepan cuáles empresas están incluidas en este índice. Y acá está un ejemplo, por ejemplo, acá estamos viendo el Russell 2000 en este website. Un ratito. Hay que considerar que referente al tamaño de las empresas pues, de Estados Unidos, son unas empresotas, ¿no? Estas empresas incluso manejan presupuestos más grandes que muchos de los estados latinoamericanos, por decir, ¿no? Esa es una característica, ¿no? Lo que en Estados Unidos es una microempresa, sería pues el BCP, el BCP con todas sus empresas. El grupo BCP en Estados Unidos sería una microempresa, ¿no? Porque en Estados Unidos las empresas son enormes, ¿no? Y son de influencia mundial, ¿no? Como acaba de mencionar 3M, Amazon, ¿no? Apple, Coca-Cola, ¿qué más? Intel, ¿no? Esto de la computadora y así, muchas grandes empresas. Otra característica que recalcó aquí el colega Morales es que estar en un índice como el Standard & Poor's 500 no te prohíbe que estés en otro índice. O sea, 3M podría estar en el Standard & Poor's 500, como podría estar en el Dow Jones, o podría estar en el Nasdaq, o FTSE Russell, u otro, o cualquier índice, ¿no? Y asimismo, Coca-Cola, que está ahí con el Dow Jones, empresas industriales, ¿no? Podría estar en cualquier otro, ¿no? Este Nasdaq Composite es más orientado a las empresas tecnológicas, pero no quita, digamos, que haya otro tipo de empresas ahí, ¿no? Sino que son las que más abundan, digamos, ¿no? Las que más abundan ahí en ese índice son las llamadas tecnológicas, ¿no? Como Intel, Facebook, Google, Twitter, como mencioné hace un momento, están ahí, ¿no? Entonces, si uno tuviera dinero, podría invertir pues en cualquiera de estos índices, ¿no? Y sería mejor invertir en todos, de modo que por ahí podría perder en dos y podría ganar en dos. Y al final, digamos, es posible que en la comparación salga ganando, ¿no? Recordar siempre que aquí hay mucho riesgo, ¿eh? Eso que decimos ganar es una forma de comportamiento del mercado, donde sí se puede ganar, pero también se puede perder, ¿no? Por eso, digamos que se recomienda aplicar la diversificación financiera, ¿no? Invertir en más de un instrumento, en más de un índice, en más de una bolsa, en más de un país, en más de algún tipo de inversión, ¿no? Ni qué decir, pues, las empresas que están trabajando aquí en la bolsa de Nueva York, en cualquiera de estos índices, llámese Standard & Poor's 500, Dow Jones, Nasdaq y otros. Estas empresas también invierten en el mercado bancario, ¿no? También invierten en el mercado de divisas, en el mercado de futuros, de derivados, ¿no? Están en todos los mercados, ¿no? Porque es así, digamos. Como dicen, el que la sigue la consigue, ¿no? Y hay que estar buscando, digamos, de alternativa donde ganar, ¿no? Y uno no puede ganar, digamos, si está mirando. Tiene que arriesgarse y poner el dinero en uno u otro mercado, en uno u otro índice, en uno u otro instrumento, ¿no? Esa es la regla, ¿no? Esa es la regla que vale para cualquier inversionista, ¿no? ¿Cuáles empresas están incluidas en este índice? Y acá está un ejemplo, por ejemplo, acá estamos viendo el Russell 2000 en este website del Bar Chart. Más abajo y acá vemos
cuáles son todas las empresas que están incluidas en este índice. Entonces, es una buena fuente de información para ustedes. Ahora, la pregunta que recibo bastante es cómo comprar o cómo invertir en estos índices. Es porque actualmente existe la habilidad de comprar, ya no estamos ya eligiendo empresas individuales, ¿no? Elegimos un índice completo, ya bien diversificado, y el modo sería a través de estos instrumentos que le llaman los ETFs, o también puede ser fondos mutuos apartes también que copian índices en Estados Unidos específicamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el índice del S&P 500. Ahora existe un instrumento que se llama un ETF, o en inglés se llama el Exchange Traded Fund, o en español los fondos cotizados. En otro video voy a hablar más qué significa Exchange Traded Fund, pero la cosa es de que cuando vemos acá, la empresa que produce ese instrumento financiero que está copiando este índice de Standard Poor's puede ser la empresa State Street o Vanguard. El símbolo de ese ETF que copia el S&P 500 es el SPY, bien famoso ETF, y para Vanguard es el VOO. Y esto va Esos símbolos es de lo más importante, es como un código, digamos, ¿no? Generalmente cuando los inversionistas ya van entrando en tema, se van adentrando a las inversiones, tienen que saber esos índices, ¿no? Para buscar, digamos, la información sobre los instrumentos o las empresas en las cuales están invirtiendo utilizando esos símbolos. Igualmente, esos símbolos tienen acá, en la Bolsa de Valores de Lima. Cada empresa tiene su símbolo, ¿no? Y a través de esos símbolos es que uno sabe cómo inicia, ¿no? Cómo inicia un mercado en un determinado día, cómo va progresando durante el día o cómo termina, digamos, durante el día. Y así, digamos, a verlo, digamos, cómo ha ido fluctuando a través del tiempo, ¿no? Muy importante eso de los símbolos, ¿no? Y también saber qué empresa está detrás de esos símbolos, ¿no? Y además, en forma retroactiva, qué instrumento se está jugando ahí, ¿no? Cuando habla de estos famosos ETF, no es otra cosa que el instrumento representativo de un conjunto de instrumentos de un determinado índice, ¿no? Como por ejemplo habla aquí del Standard Poor's 500, que tiene su ETF. El Dow Jones, que es otro índice, también tiene su ETF. El Nasdaq 100, igualmente su ETF. El Russell 2000, su ETF. Ese ETF es un instrumento representativo de todos los instrumentos que se negocian en ese índice, ¿no? Que pueden ser distintas acciones u otros instrumentos financieros, pero generalmente son acciones. básicamente están copiando el S&P 500. Después tenemos el Dow Jones Industrial Average que yo he mencionado anteriormente. También existe un ETF producido por la empresa State Street y el ETF se llama el DIA que está copiando el Dow Jones. Después tenemos para el Nasdaq, ahora no existe un Nasdaq Composite, existe lo que llaman el Nasdaq 100 que tiene las 100 empresas más representativas del Nasdaq. También existe un ETF producido por la empresa Invesco y lo llaman, el símbolo es el QQQ. Y finalmente, acá estoy poniendo acá el índice que he mencionado acá, el Russell 2000, que se enfoca en small caps de Estados Unidos. Igual BlackRock produce un ETF que copia el Russell 2000 y ese ETF que se llama, el símbolo es IWM. Entonces ahora la ventaja de comprar estos instrumentos o estos ETFs que copian estos índices es de que ya vas a tener un portafolio ya diversificado, porque estos índices contienen... Ahí está, tienes un portafolio diversificado, ¿eh? En un ETF de alguna manera te asegura una mejor inversión. Es más recomendable invertir en un ETF que agrupa muchos instrumentos financieros o varios instrumentos financieros a comprar uno solo, ¿no? Por la diversificación que acaba de indicar el colega y que ya también yo lo había indicado. En términos de finanzas como de negocios, hay que diversificar, ¿no? Es como en la vida, ¿no? Es como en la vida, ¿no?
En la vida uno, por ejemplo, ¿qué le digo? Puede estar trabajando en un sitio, hoy por hoy, por ejemplo. Si uno está esperanzado, digamos, en un solo trabajo, está muerto, ¿no? Porque uno solo te pagan mal, te pagan poco, te tratan mal y así. Y entonces uno tiene que buscar varias alternativas, dos, tres trabajos, como padre de familia, eso nos pasa. Como padre de familia tiene que tener dos, tres alternativas de ingresos. Y es casi lo mismo de lo que se lleva acá, ¿no? Hay que tener así alternativas. Incluso podemos comprar, si tuviéramos los recursos, en los 4 ETF se está indicando acá. Y entonces con eso, de alguna manera, se asegura, digamos, se asegura, primero que está totalmente diversificado y que si pierde en algunos, por ahí pocos, podría ganar en otros y en mayor cantidad, ¿no? Estos ETF tienen esa particularidad, ¿no? De diversificar las inversiones, ¿no? Y y eso es una forma de hacer negocios. Aquí podemos ver en el mercado real. En economía mucho se habla de mercado real, por ejemplo, que es el mercado que existe, ¿no? El mercado que existe, el mercado de productos, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar ahí los grandes grupos económicos, como por ejemplo se me ocurre mencionar en este momento al grupo Interbank, ¿no? Interbank que tiene banca, que tiene AFPs, Interbank que tiene seguros, Interbank que tiene fondos, Interbank que tiene universidades, Interbank que tiene, digamos, otros negocios como comerciales, ¿no? Esto, hay un par de supermercados de carácter nacional que son de este grupo, ¿no? Y así los otros grupos, ni qué decir pues en el grupo crédito, ¿no? Que incluso es mucho más grande que Interbank y más fuerte de alguna manera también. Y así, digamos, se organizan los grupos teniendo varios negocios. ¿Para qué? Para diversificar y a la larga, digamos, asegurar una mayor rentabilidad. No es, no es aconsejable, ni rentable, ni adecuado apostar por un instrumento. En la mayoría de los casos se aboca, digamos, a invertir en varios para asegurarnos. Claro, pero esa es una regla, ¿no? Y ustedes saben que las reglas tienen excepciones, ¿no? Hay casos posiblemente que algún inversionista invierte en un instrumento y siempre gana, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser, eso también se da, ¿no? Como hay, por ejemplo, grandes empresas que solamente hacen un producto y lo hacen de tan calidad, digamos, que es, un, es líder en ventas a nivel mundial, ¿no? Se me ocurre mencionar esta fábrica de autos de lujo como Lamborghini, por ejemplo, que solamente produce esos autos de lujo nomás. U otros como, eh, que mucho se habla, por ejemplo, de los relojes suizos, ¿no? Entonces, por ahí hay una empresa suiza que solamente invierte en relojería, ¿no? Relojes nada más. Y no entra, digamos, a comprar zapatos, camisa u otra cosa, ¿no? Sino su fuerte es eso. Y permanece en el mercado por mucho tiempo porque tiene rentabilidad, ¿no? Si no lo tuviera, ya hubiera cambiado, hubiera desaparecido, ¿no? Entonces, lo que es regla para muchos también podría ser excepción para otros, ¿no? Así se comportan. En el mundo de las finanzas, todo es relativo. Y anoten esto, en las finanzas todo es relativo, ¿no? Nada es absoluto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, ¿no? Que si hay negocios donde te dan pérdida, eso no va a ocurrir en todos los negocios. En otros te van a dar ganancias. O al contrario, si hay negocios que te dan ganancia,
también hay otros que te pueden dar pérdida. Ah, y algo más. Si hay un inversionista que gana y gana en un instrumento y otro, digamos, guiado por esa conducta o por esa situación de ver que otro gana, se atreve y podría no ganar, porque así son las finanzas, ¿no? La finanza es totalmente relativo, como la economía, ¿no? La economía es relativa, ¿no? Es relativa y las finanzas más aún todavía, ¿no? Repetimos esta última partecita que se refirió el colega. El Russell 2000, que se enfoca en small caps de Estados Unidos. Igual BlackRock produce un ETF que copia el Russell 2000 y ese ETF que se llama, el símbolo es IWM. Entonces ahora la ventaja de comprar estos instrumentos o estos ETFs que copian estos índices es de que ya vas a tener un portafolio ya diversificado, porque estos índices contienen bastantes empresas. La idea de la diversificación es que nos ayuda a nosotros a minimizar el riesgo y estos instrumentos son una importante herramienta financiera que nos ayuda a hacer eso. En otros videos voy a hablar más sobre estos índices y hacer una presentación más en detalle y también hablar más de los ETFs o los Exchange Traded Funds. Entonces, Acaba de indicar que la diversificación reduce el riesgo. Está demostrado, digamos. Está demostrado por sendos estudios que la diversificación reduce el riesgo y lo hace en gran medida, ¿no? Y cuando se reduce el riesgo, obviamente aumenta la rentabilidad, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, por ahí hemos dado un recorrido no tan detallado, pero al menos como invitándolos a investigar más por ustedes mismos con estos índices que existen en Estados Unidos, ¿no? El Standard & Poor's 500, S&P 500, incluso eso de S&P, ustedes sabrán, la clase pasada presentamos los índices de la bolsa de acá de Lima, ¿no? Y hablaba de S&P índice general, ¿no? Haciendo referencia a Standard & Poor's como sinónimo de que es un índice, ¿no? Se ha hecho famoso esas siglas S&P, ¿no? Y es utilizada en muchas otras bolsas del mundo, ¿no? Como representativo de un grupo de acciones, ¿no? El Dow Jones Industrial, ¿no? El Nasdaq, ¿no? Y este otro menos conocido, el Russell 2000, ¿no? Y así no son los únicos índices, ¿no? Estos son los más conocidos, ¿no? Si acá en Perú, como mencioné, hay 4 principales y muchos otros, dependiendo del tipo de empresa, en Estados Unidos más aún, ¿no? Porque de alguna manera Estados Unidos y Londres son los creadores, los fundadores de esto de los mercados bursátiles, ¿no? Bien. Si tuvieran algún comentario, por favor, con todo gusto, me avisan y hacemos algún otro comentario, una aclaración, ¿no? Ahora, ¿cómo analizamos, no? ¿Cómo analizamos las empresas de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo analizar? Un ratito. Recuerda que ya la clase anterior comenté, ¿no? Aquí, hola. aquí en términos del mercado bursátil o las bolsas, existe 2 tipos de análisis. Tengan en cuenta esto como punto de partida, ¿no? Tratándose de la bolsa, de esta de Nueva York o cualquier bolsa del mundo, ¿no? Hay 2 tipos de análisis. El análisis técnico y el análisis fundamental. A grosso modo, ¿de qué trata cada uno, no?
El análisis técnico es ver cómo han fluctuado, es decir, seguir las gráficas, analizar los puntos altos o techos y los puntos bajos o pisos y cómo ha evolucionado así en la realidad. Esa es una forma. Eso te da solamente una parte de lo que es un instrumento, ¿no? Aparte de ese análisis técnico, que es toda una especialización, ¿no? Y hay software especiales para hacer los rayados correspondientes y poder, digamos, dar una conclusión sobre lo que está pasando sobre un instrumento. Antes de ese análisis técnico está otro que es tanto y más importante que este técnico, es el análisis fundamental, que se refiere a estudiar directamente a la empresa cuyas acciones o bonos hemos comprado. Porque recuerde que detrás de una acción hay una empresa, detrás de un bono hay una empresa, hay un inversionista, ¿no? En el caso de las acciones, siempre va a haber empresas. Y en el caso de los bonos, además de empresas, va a haber los estados, por ejemplo. E incluso a nivel mundial muy solicitado esto de los instrumentos de los estados o de los gobiernos, ¿no? Como los bonos del Tesoro norteamericano, las letras del Tesoro norteamericano, o acá en nuestro medio, los bonos del Tesoro peruano, ¿no? O bonos del gobierno peruano, también como le pueden llamar, ¿no? Hay mucha preferencia por estos instrumentos de los estados. ¿Por qué? Ya le dije la vez pasada también, ténganlo en cuenta, por favor, porque los estados, pues, podrán a veces caer en crisis económica, pero después los estados de alguna forma resucitan y se levantan, ¿no? Y no quiebran, ¿no? Los estados no quiebran. En cambio, las empresas pueden quebrar y desaparecer, ¿no? Como que hay grandes empresas que lo han hecho así. Revisen por ahí el caso de la empresa WorldCom. Como vamos a pasar de aquí más de un ratito, el caso, digamos, de un banco norteamericano, como se me olvidó ahorita se me olvidó el nombre, pero por ahí tenemos varias situaciones de fracaso que han habido, digamos, ahí, y que a veces los nuevos inversionistas tienen que aprender de esos fracasos para no incurrir en los mismos errores que han tenido otros inversionistas. Entonces hay que ver todo eso. Este banco es el Lehman Brothers, ¿no? O Lehman Brothers, como algunos también lo pronuncian así, ¿no? Muy conocido ahí, cómo funcionó por mucho tiempo, muy positivamente, y luego, pum, pa, rum, desapareció. Y entonces vamos con este caso, cómo analizar empresas en la bolsa de Nueva York. Hola, mi nombre es Alfonso Morales Romero. Yo soy un profesor de Cyber Education y yo enseño a ustedes cómo analizar empresas en la bolsa de Nueva York, paso a paso. Los objetivos de este video son: número 1, mostrar las empresas que se listan en la bolsa de valores de Nueva York. Y número 2, presentar una estrategia de análisis para las personas que recién están comenzando a invertir en la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, en el anterior video yo he hablado sobre estas empresas como Procter & Gamble, y también en anteriores videos he hablado de Coca-Cola. Empresas bien conocidas. Toda persona que vive en diferentes países han comprado productos de estas empresas en un modo. Uno como inversor tiene que saber cuáles son todas las empresas que también nosotros no conocemos. Y así poco a poco nos vamos enterando más sobre qué empresas se listan en la bolsa de Nueva York y también el Nasdaq, las dos bolsas más principales de Estados Unidos. Entonces, un gran inversionista como Warren Buffett, cuando él comenzó a analizar empresas, él recurría a estos manuales que le llaman los Moody's Manuals. Y ahí listaban básicamente todas las empresas que se listaban en la bolsa.
Siempre Warren Buffett enfatiza que el inversor activo debe buscar las oportunidades detalladamente. Acá en este video voy a presentar una alternativa de cómo las personas se pueden enterar en vez de consultar los Moody's Manuals, porque ahora también obviamente el servicio Moody's es un servicio pagado. Ahora con el internet, ahora podemos nosotros estar bien enterados de todas las empresas que se cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos. Aquí quiero introducir una estrategia de un análisis moderno en estos tiempos. Esto puedes tú aplicarlo a cualquier bolsa del mundo. Es básicamente visitar las páginas web de cada bolsa. Como este canal es de Estados Unidos, vamos a enfocarnos en la bolsa de Nueva York y el Nasdaq. Y ver cuáles son las acciones que se listan en estas bolsas. Y eso voy a hablar un poquito más cómo pueden hacer eso. Y después de eso, una vez que saben qué empresas son, pueden consultar servicios secundarios, que puede ser por ejemplo Morningstar, que he hablado en el anterior video, Yahoo Finance, Investing.com, TradingView o Barron's son una de las fuentes secundarias donde ya una vez que ya sabes ya qué empresa está listada en estas bolsas, pueden ustedes ya encontrar más información consultando estas fuentes. Hay más obviamente, no son las únicas. Normalmente las más principales que muchos inversores utilizan es estas tres acá. Y obviamente Investing.com también es útil, pero hay ciertas limitaciones. De eso voy a hablar un poco más en este video. Entonces la estrategia de análisis va a ser lo siguiente. Tienen que informarse de las empresas que se listan en la bolsa de Nueva York y el Nasdaq. Igual consultando las páginas web de esas bolsas. Y a un lado lo que pueden hacer es pueden ustedes analizar cada empresa alfabéticamente. Eso es lo que hacía el gran Warren Buffett. Pero ese es un método más avanzado. No funcionaría para una persona que recién está comenzando, recién quiere enterarse de las bolsas. Realmente no es un método recomendable. Voy a hablar un poco más cómo funcionaría esto. Pero el otro método que yo recomendaría que las personas hagan es analizar las empresas por sectores o más específico en industrias, en cada una de estas bolsas. Cada empresa pertenece a un sector específico y también va a ser más específico dentro del sector, lo puedes dividir en industrias y también subindustrias, etcétera, etcétera. En otros videos voy a hablar más sobre los sectores, las industrias, para que ustedes sepan más. Pero si nosotros lo entendemos la bolsa, no tanto de la perspectiva de la empresa, sino de la perspectiva del sector, qué factores influencian los sectores, qué factores influencian las industrias, nosotros podemos tomar más inteligentes decisiones de inversión. Entonces, es algo importante entender. Entonces, yo voy acá a comenzar con esto acá, hacerlo alfabéticamente. ¿Ya? Y entonces acá abajo del video he puesto un enlace, acá está la página web de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y lo que pueden hacer es pueden ustedes ir acá a Markets, ir acá a Traded Products, ir acá a Equities, la traducción es patrimonio. En la bolsa, Equities, Securities, se refiere a acciones de empresas, que es lo que pertenece a los dueños básicamente. Entonces, cliquen Equities y cliquen acá View Equities Listing Directory. Van a enfocarse en Stocks, que son acciones. Entonces acá está, de A hasta Z, ustedes pueden ver todas las empresas que están listadas. Vamos a seleccionar la primera que está acá, Agilent Technologies. Y en vez de clicar acá el símbolo, porque también cada empresa tiene su propia página en la Bolsa de Nueva York, pero la información es bien limitada. En vez de eso, lo que ustedes pueden hacer es ir a una fuente secundaria como Morningstar. Ya tengo la empresa, se llama Agilent Technologies, la primera empresa que se lista ahí. Y en Google lo puedo poner Agilent Technologies Morningstar, como mencionaba en el video. Y acá, primero que me aparece es esto acá, el quote, ya. Esto van a seleccionar y acá está la página que corresponde a Agilent Technologies en la página web de Morningstar. Y acá lo que van a ver, obviamente van a ver bastante información, pero acá acá circulando el market cap. Acá más abajo, si ven acá, van a ver más información sobre la empresa, todo está en inglés. Y también acá va a dar en qué sector está y qué industria está. Ahora, Morningstar lo categoriza esta empresa en una forma, y vas a ver que diferentes entidades financieras, más que todo que ofrecen información financiera, lo categorizan las empresas en diferentes sectores y diferentes industrias con diferentes nombres. Entonces, pero la idea es casi similar para todos, o sea, de todas maneras, todas las empresas más o menos tienen el mismo categorización. Ahora, la otra fuente que pueden consultar es Yahoo Finance. Igual pueden poner ahí Agilent Technologies o el ticker symbol que saben que es A para esta empresa. Igual acá te dan mucha información sobre el market cap. ¿Ya? Y si van acá a Profile, acá te va a decir más información sobre la empresa en Profile, y acá también te da el sector y qué industria está, más que todo. Entonces, y si van acá, más abajo, van acá a Description, te va acá a decir una descripción bien corta sobre esta empresa y en qué negocio se dedica. Ahora, la otra
fuente de secundaria que ustedes pueden consultar es esta fuente de investing.com. Igual hacen una cosa, te pegan acá Agilent Technologies Incorporated, o la otra A. Igual también acá pueden ustedes ver, también encontrar información de esto. Ahora, yo tengo ciertas críticas sobre investing.com, más porque he visto que para ciertas empresas que son bien pequeñas, a veces este website no lo actualizan o lo tienen, o hay ciertos errores acá. Entonces, uno tiene que tener cautela. Como digo, siempre ustedes tienen que consultar las fuentes primarias para estar bien seguro de la información que ustedes están viendo. Pero de todas maneras es una herramienta útil para comenzar un análisis, pero no es la única herramienta que uno debe utilizar cuando está viendo estas empresas. Ahora, el otro website primario, acá abajo he puesto un enlace, es la página web del Nasdaq. Si es que ustedes van acá a Market Activity y clican acá en Symbol Screener, el Nasdaq, la página web del Nasdaq también tiene un tipo de screener. Y un screener básicamente lo que hace es siempre como un filtro, o también siempre un modo como tú puedes agrupar ciertas empresas que tienen ciertas características que ustedes están interesados. Y la cosa bonita acá lo simplifica todo, ¿no? Acá estamos viendo en stocks específicamente. Y acá hay dos parámetros que nosotros vamos a enfocarnos, ¿no? Market cap y el sector. ¿Ya? Y si nosotros seleccionamos, por ejemplo, los mega y los large cap como filtros, mega y large, pues básicamente estamos viendo empresas que tienen una capitalización del mercado más de 10 billones de dólares. Y billones, yo estoy hablando de billones americanos. Entonces, eso significa que son básicamente empresas grandes que normalmente están dominando el mercado. Pero claro que tenemos que ver también cuáles son sus ventas para ver dónde está en el ranking, si es que están en esas empresas que están realmente dominando el mercado. Ahora, el sector que acá estamos viendo vamos a enfocarnos en el sector utilities, ya, el sector de utilidades. Esto básicamente es un sector bien defensivo. En otro video voy a hablar yo sobre todos los sectores, las industrias, qué características uno tiene que ver en cada sector, porque así uno va entendiendo más la bolsa y no se hace ya un mundo desconocido. La mayoría de personas cuando analizan acciones en la bolsa eligen una acción así como decía al azar. Uno tiene que entenderlo con sectores, porque cada sector tiene ciertos parámetros, ciertas cosas que uno tiene que prestar atención. Por ejemplo, el sector de utilidades, hay mucha regulación acá que el sector tiene. Aparte también, de cuando hablamos de utilidades, utilities, estamos hablando de la cosa fundamental de toda economía, es que tiene que proveer servicios de gas, electricidad, de agua, o sea, todo que ver con esos servicios básicos que la gente necesita, y por eso durante crisis económicas es un modo como protegerse contra esa volatilidad, porque este sector normalmente no hay mucha volatilidad. Claro, hay efectos de las tasas de intereses, en eso voy a hablar en otro video sobre eso, pero de todas maneras es un sector defensivo para las personas que están interesados en conservar capital y ver un crecimiento razonable al futuro. También este sector es considerado uno de los sectores que pagan los mayores dividendos a comparación a otros sectores. Claro, existen también excepciones. Normalmente las personas que desean comprar empresas que pagan altos dividendos pueden comenzar viendo este sector. Entonces aquí mi filtro voy a seleccionar este sector de utilities y después vamos acá más abajo y acá va a dar acá 80 diferentes empresas que tienen una capitalización del mercado más de 10 billones y que están en el sector de utilities. Ahora, otra cosa también quiero mencionar acá, a esta screener de Nasdaq también no solamente incluye empresas que se cotizan en el Nasdaq, pero también incluyen empresas que se cotizan en la bolsa de Nueva York. O sea, lo han unido los dos. Entonces es una buena fuente de información para las personas que pueden utilizar esta fuente primaria. Estos inversores también utilizan esta fuente acá abajo del video he puesto un enlace. Lo hace un poco más resumido. Personas quizás les guste mejor este formato, más eficiente que las otras fuentes primarias que yo he mencionado. Si yo cliqueo acá en New York Stock Prices, acá va a dar todo de ver con la bolsa de Nueva York. Y acá dar cierta información también te da para personas interesadas en saber más sobre esta bolsa. Y también te da el abecedario. ¿Ya? Entonces eso es también, o sea, tú puedes ver qué acciones están listadas en A, en B, o en C, o en D. También puede ser igual también con el Nasdaq, misma cosa. Y igual, o sea, ahí pueden sacar toda la información sobre qué empresas están listadas en cada bolsa de Estados Unidos. Entonces, ahora la otra fuente yo utilizo también de vez en cuando, toda persona debe saber utilizar, investing.com. Y también tiene su Stock Screener, igual tiene su filtro. Y nosotros acá te voy a dar ciertos parámetros, no vamos a complicarnos mucho. Claro que acá hay bastante más modos como analizar y filtrar empresas. Pero vamos a enfocarnos solamente en dos cosas bien fundamentales. El sector donde está la empresa y el market cap. Eso no es. Después, obviamente, el modo más básico sería filtrarlo con respecto a sus revenues. O sea, cuánto genera al año en ventas, en ingresos. Este es otro modo como tú puedes filtrar para ver cuáles son los líderes en estos sectores o estas industrias.
con eso ya, por ejemplo, acá podemos poner New York Stock Exchange, ponemos acá el sector utilities, y no vamos a accionar industrias ni nada, vamos a enfocarnos en el sector utilities. Y acá va a dar básicamente en el New York Stock Exchange, va a haber 108 resultados. ¿Ya? Y acá lo que he hecho, lo he puesto en ranking de market cap. Y acá vemos, según este filtro, acá vemos que la empresa más grande, según el market cap, es esta empresa que se llama Next Era Energy. Así poco a poco tú te vas viendo. Pero claro que no porque el market cap es grande, tiene valor una empresa, ¿no? Tenemos que ver también ciertos otros fundamentos como los ingresos, cuánto de ganancia neta también gana todas estas empresas, flujo de caja libre, etcétera, etcétera, etcétera. Esos ya son otros parámetros. En otros videos voy a explicar más sobre eso. Pero es un buen filtro para enterarse más que todo cuáles son las empresas más grandes de cada sector. Y poco a poco. Bien, bien. Entonces ahí, como indica el colega, tenemos ahí varias alternativas como para conocer ampliamente los instrumentos, las empresas, los sectores y especialmente las fluctuaciones que han tenido los instrumentos que es representativo de estas acciones, ¿no? Se han mencionado ahí varias fuentes y entonces si uno quiere averiguar tiene que comenzar ahí a navegar, pues. En la práctica, digamos, los inversionistas, bueno, no hacen esto, ¿no? Sino más bien pagan pues a su sociedad agente de bolsa para que haga este trabajo, ¿no? Y la sociedad agente de bolsa es una empresa especializada en analizar y este es su trabajo, ¿no? Este es su terreno de trabajo, su área de trabajo, ¿no? Porque imagínese un inversionista ir a averiguar por acá, por allá, y pese a que se entere todo, de repente no hace una inversión adecuada porque no necesariamente aquí hay que tener entusiasmo, ¿no? Sino hay que saber, ¿no? Hay que saber todos los aspectos técnicos y fundamentales, como hace un momento indiqué, ¿no? Bien, el tiempo nos ha ido ganando. Pensé presentar ahí todo pero los invito a que revisen ahí algunos fracasos que ha habido en la bolsa, como la crisis de 2001, la crisis de 2008, y siempre va a haber crisis. Incluso en economía mucho se habla de la crisis del 30, dice, ¿no? De 1930, ¿no? Y eso también tiene que ver con la bolsa, ¿no? Ya, en todas las crisis ha tenido que ver los mercados mundiales, y entre ellos la bolsa, ¿no? Bueno, está ahí. No sé si tiene algún comentario, por favor. Estamos ahí prácticamente terminando ya. Ahora tenemos una clase muy ágil, muy rápida. Bueno, yo tengo una clase aquí nomás ahorita y seguramente ustedes más. Ustedes también continúan ahí. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana y siempre coordinando. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Un gusto. Gracias. Muy amable. La próxima clase, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Hasta la próxima clase. Igual manera. Gracias. Muy amable. Hasta la próxima.